Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Que ratifica la condición sanguinaria y asesina de quienes se han mantenido en una guerra sin cuartel, sosteniendo un negocio. Presidente del Senado rechaza amenazas e insultos de Iván Mordisco contra Humberto de la Calle. Mano firme con el ELN, piden senadores al gobierno en negociaciones de la próxima semana. Alarma en el Senado por la deserción escolar. 3 de cada 10 niños que empiezan preescolar no terminan el bachillerato. Y la gente lo que quiere es ver resultados y que los resultados pues se vean plasmados ahora que están vivos, no ya después cuando se mueren. Todos en Barranquilla piden terminar las obras del aeropuerto que están quietas hace varios años. En el Senado denuncian aumento de abusos sexuales infantiles en el país, especialmente en zonas de frontera. Bolsa en mano. Senador comprobó robo de gasolina en estaciones de servicio. El Senado de la República, encabezado por su presidente Iván Name, rechazó de plano las amenazas y los insultos contra el senador Humberto de la Calle proferidos por el jefe de las disidencias, Iván Mordisco. Indignación y rechazo por parte del Senado causó la carta que alias Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC, le envió al senador Humberto de la Calle, donde lo tilda de buitre y de impulsar el negocio de la guerra. El presidente del Senado, Iván Name, fue el primero en reaccionar. A nombre del Congreso, rechazo la intimidación, rechazo el señalamiento malvado y condeno esta expresión de la guerra que no da tregua. Aseguró que ante las intimidaciones, la sociedad tiene que actuar con firmeza y fortaleza. Este Senado al que él pertenece condena esta expresión de violencia que ratifica la condición sanguinaria y asesina de quienes se han mantenido en una guerra sin cuartel, sosteniendo un negocio, no unas ideas. Senadores de todas las orillas políticas también rechazaron el comunicado y resaltaron la labor que Humberto de la Calle ha realizado en su vida a favor de la paz. Son palabras descomedidas, inmerecidas, definitivamente rechazo total. Pero es injusto con Humberto de la Calle, un hombre que trabajó mucho en ese proceso que nosotros no estuvimos de acuerdo de impunidad hacia la FARC, que se ha tildado por personas que han estado al margen de la ley, de esos agravios y de esos epítetos. Son inaceptables. De la Calle agradeció las palabras de apoyo y aseguró que no le interesa entrar en controversias ni responder a los insultos. Me limitaré solo a agradecer, al igual que lo hice esta mañana en la Comisión Primera, porque no tengo ningún interés pues entrar en una diatriba con el ciudadano o el grupo que ha lanzado esas injurias, pero fundamentalmente me parece que es una buena oportunidad, como lo ha dicho el presidente, para reafirmar la vocación de paz. Los integrantes de la Comisión Primera del Senado, de la que hace parte de la Calle, mediante un comunicado también rechazaron las amenazas hechas al congresista. La próxima semana inicia un nuevo ciclo de conversaciones entre el gobierno y el ELN en medio de la incertidumbre por el futuro de esa negociación ante la negativa de esa guerrilla de abandonar la práctica del secuestro como forma de financiación. Varios senadores pidieron al gobierno mano firme. La próxima semana en México inicia el 5º ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN en medio de una fuerte coyuntura en donde esta guerrilla no da muestras de dejar el secuestro como forma de financiación y en donde el país exige que se deje esta práctica para poder continuar con la mesa de diálogo. Lo que nosotros pedimos es que ahora en el primer punto se toque el tema del secuestro. Para nosotros es imposible pues legitimar un proceso de paz donde se practica el secuestro. El panorama parece complicado para el gobierno pues llega a la mesa con advertencias como la de Antonio García, cabecilla del ELN, quien a través de su cuenta en X aseguró que el ELN no aceptará chantajes ni imposiciones, que no se hagan ilusiones. Esto frente al llamado de diferentes sectores para que este grupo no vuelva a secuestrar. O sea, es lamentable que exista un condicionamiento casi natural del ELN
que ellos justifiquen la actividad del secuestro y de la extorsión para subsistir como grupo al margen de la ley. El gobierno ni siquiera se debería sentar en una mesa de negociaciones en ese aspecto. El gobierno debería pararse, sé que no va a pasar porque ya ha mostrado una complicidad. Esto de que salga el ministro del Interior y el mismo gobierno a decir que necesitan subsidiarlos, que para que dejen de secuestrar entonces necesitan pagarles, esto es sencillamente ser cómplice de lo que ellos están haciendo, así tal cual. Por esto, senadores piden al gobierno mano firme en la mesa. Hoy necesitamos muestras para que el proceso adelante con confianza de parte y parte, pero esto amerita también una posición con firmeza por parte del gobierno nacional. Desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que además del secuestro, el ELN debe dejar de reclutar menores para poder continuar con los diálogos. Los mandatarios que comenzarán su cuatrienio el próximo 1 de enero en los departamentos de la costa pacífica tienen varios retos, aunque deberán concentrar sus energías en resolver dos problemas que tienen en jaque a la región: la paz en los territorios y mayores oportunidades laborales. 8 millones de colombianos viven en la región pacífica del país, donde los principales problemas son la presencia de grupos armados ilegales y la falta de oportunidades laborales. Esta ola de violencia que vivimos actualmente en la región es insostenible. Yo creo que para que exista una verdadera paz total, debe haber inversión real en la región. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, este año 18.755 personas han sido víctimas del desplazamiento por el conflicto. La mitad de estas se encuentran en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó. Yo creo que hay que centrar el trabajo en el tema de la paz, sigue siendo fundamental para el Cauca. Resolver también de manera estructural el tema de la inversión social. Para los senadores es prioridad poner los ojos en el Pacífico colombiano, pues esta región es la segunda en el país con el mayor índice de pobreza, con un 20,7% y un porcentaje de desempleo de 10,9%. Hay que generar empleo, hay que generar oportunidades, y el emprendimiento es la forma de generar ingresos, recursos y mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Los niveles de pobreza y desempleo, especialmente de la población joven en las ciudades del litoral y en las capitales de los departamentos que tienen costa sobre el Océano Pacífico. Atacar el problema de la corrupción será, según los senadores, otra de las prioridades de los mandatarios regionales. Para el próximo 23 de noviembre está proyectada en el departamento de Caldas una gran movilización con un objetivo concreto: exigirle a las empresas de energía y al gobierno nacional el congelamiento o la reducción de las tarifas de servicios públicos que hacen impagables los recibos, especialmente el de la luz eléctrica. El colombiano de a pie no aguanta un incremento más. Muchos aseguran que con el aumento en la gasolina, en los alimentos, transportes, impuestos y en especial los servicios públicos, el bolsillo no les da más. Desde Manizales, Caldas, usuarios se quejan por el incremento desproporcionado en las tarifas de energía. Mes a mes nos vienen aumentando las tarifas de energía eléctrica. Un estrato 2, que es gente de extracción popular, pues no le alcanza un sueldo para mensualmente estar pagando facturas. Hemos venido advirtiendo una alza desconsiderada y exagerada en la tarifa de energía eléctrica acá en Caldas por parte de la empresa Check. El Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos de Caldas están convocando tanto en el departamento como a nivel nacional una jornada de protesta. En las asambleas nacionales que se dieron simultáneamente en más de 150 ciudades, que para el próximo 23 de noviembre a las 4 de la tarde en Manizales haremos una gran movilización para exigirle a la Check que rebaje las tarifas. No más silencio, no más resignación. Otro caso crítico en materia de incremento de tarifas de energía se vive en la región Caribe. Por esto, senadores piden acciones inmediatas. Necesitamos que el gobierno nacional enfrente esta situación, y nosotros estamos listos desde el Congreso, desde la Comisión Quinta, para coadyuvar a buscar una solución de manera inmediata. Eso hay que revisarlo de fondo, y no puede ser que las hidroeléctricas estén abusando así de los consumidores colombianos. Usuarios esperan que se pueda adelantar una mesa de negociación con el gobierno nacional, el Congreso de la República y usuarios para analizar salidas a esta problemática. Las cifras de deserción escolar siguen en rojo en este país. 1 de cada 3 niños que comienza preescolar no termina bachillerato. Por eso, en el Senado de la República estuvieron analizando nuestro actual modelo de educación con total juicio. De cada 10 niños que ingresan al preescolar, solo 3 llegan a graduarse de bachiller y tan solo 2 acceden a educación superior. Así lo expuso el senador Carlos Julio González en un debate de control político sobre el modelo de educación en Colombia. Estamos hablando de casi 500.000 niños, niñas y jóvenes que están desertando del modelo educativo en la básica y en la media.
Estamos hablando de los problemas relacionados con la violencia escolar, con los embarazos tempranos en adolescentes, con la depresión infanto-juvenil. Aseguran los senadores, es necesario decidir qué tipo de ciudadanos se quiere formar a partir de un nuevo modelo educativo, no solo en conocimiento, sino también en principios y valores. Una educación que se preocupe por el ser, por ese ser que llevamos dentro, ese ser que respeta, ese ser que busca la paz. Otra de las preocupaciones es la brecha entre lo rural y lo urbano, lo público y lo privado. Los resultados no son alentadores a la hora de evaluar el conocimiento. Estamos peor en los últimos años que hace 10 años. Últimos en las pruebas PISA, comparados con los países de la región de Latinoamérica. Desde el Congreso le piden al gobierno que parte de los 70 billones destinados a educación para el 2024 se usen para mejorar la calidad y la cobertura. Pero esa cobertura tiene que estar relacionada con pertinencia, o sea, entendiendo cada uno de los lugares, de los espacios comunicativos, al mismo tiempo que asumiendo esas brechas de desigualdad que deben estar cerradas. En el Congreso actualmente cursa un proyecto de ley de reforma a la educación que promueve el gobierno con miras a cerrar brechas de desigualdad social, territorial y mejoramiento de cobertura y calidad. Senadores de diferentes bancadas políticas le hicieron ver al gobierno por cerca de 3 horas lo que consideran una injusticia con el aeropuerto de Barranquilla, donde continúan abandonadas las obras de ampliación con consecuencias negativas para el desarrollo de la ciudad y de toda esa región. Durante más de 3 horas, senadores de diferentes bancadas políticas le hicieron ver al gobierno que no es justo lo que pasa con el aeropuerto de Barranquilla y que cuanto antes se deben destrabar las obras por el desarrollo de la ciudad y la región. Esto no puede obviarse porque aquí hay una serie de afectaciones al aeropuerto que están poniendo en riesgo incluso la seguridad de la operación. Si esa es la primera vista que uno tiene de Barranquilla, pues no va a ser agradable, no es lo que la gente está esperando ver, no es lo que uno como turista llega a ver. Otros pidieron no más dilaciones al proceso. Se han burlado de los atlanticenses, se han burlado, llevan 8 años burlándose de nosotros. Ya basta de tanta mesa técnica, ya basta de tanto hablar, ya basta de tanto dialogar, de sentarnos con los afectados, de sentarnos con los interesados, de sentarnos con los contratistas. Aquí la gente lo que quiere es ver resultados y que los resultados pues se vean plasmados ahora que están vivos, no ya después cuando se mueren. Ya son más de 4 años en que concesionario y gobierno se culpan el uno al otro y el aeropuerto ahí. Por eso, luego de escuchar el férreo inconformismo de los senadores de la Comisión Sexta, el gobierno se comprometió a terminarlo. Para garantizar la terminación de las obras y obviamente que el aeropuerto quede en condiciones óptimas, pensando ya, como yo les decía hace un momento previa a la reunión, para los Juegos Panamericanos. A inicios del segundo semestre del año legislativo, la comisión hará un segundo debate para establecer si los compromisos se cumplen o de lo contrario tomar medidas por el bien de los barranquilleros. El presidente del Congreso de la República lideró el foro sobre reforma pensional y aseguró que el Parlamento colombiano trabajará en un cambio real que garantice este crucial derecho de los trabajadores. La academia, gremios económicos, delegados del gobierno, congresistas y especialistas en el tema de pensiones participaron del foro convocado por el presidente del Congreso, Iván Name, sobre la reforma pensional. Hay 3 puntos en discusión en la reforma pensional. Uno es el umbral, otro es la característica del fondo de ahorro y otro es el periodo de transición. 15 millones de colombianos y colombianas no cotizan al sistema pensional. Más de 3 millones de colombianos están en la pobreza extrema y no tienen ninguna posibilidad de pensionarse. El presidente del Congreso afirmó que la reforma tendrá una amplia discusión en el legislativo y que se harán los cambios que sean necesarios cuidando el futuro de los trabajadores. No vamos a complacer a los que quieren que esto sea una foto y se quede igual a como viene hace 30 o 40 años. Pero tampoco vamos a complacer a los que quieren erradicar lo que hemos progresado. Esperemos encontrar la justa medida para que las reformas que deban ser sean paridas por el Congreso.
Uno de los puntos más discutidos es el umbral que se fijaría para cotizar en el sistema público de Colpensiones. El umbral es muy alto, 3 salarios mínimos podría generar eventualmente preocupaciones en materia fiscal. Consideramos que se debe reducir a 1 o 2 salarios mínimos. Lo más responsable es un umbral de 3 salarios mínimos porque garantiza la menor afectación para el reconocimiento de pensiones de las y los colombianos. La reducción de los seguros previsionales, que reduciendo del umbral se incrementaría muchísimo y no habría prácticamente capitalización del ahorro. La reforma pensional propuesta por el gobierno entrará a ser discutida por la plenaria del Senado. Que haya 1.730 casos denunciados de explotación sexual infantil en lo que va de 2023 refleja el grado de descomposición que nuestra sociedad está atravesando. En el Senado exigieron hacerle seguimiento al tema, especialmente en zonas de frontera. En los últimos 10 años, 135.000 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual, donde la explotación sexual se ha convertido en una problemática que también los afecta. Un aumento significativo de la explotación sexual unido a otras violencias. En general vemos un aumento sobre todo muy crítico en el caso de La Guajira, con un aumento del 248%. La alta migración en zonas fronterizas ha llevado a que estos lugares se conviertan en espacios para atentar contra los menores. Han presentado miles de necesidades como lo de la alta permanencia en calle, la vida en calle, la explotación sexual. Tan solo este año en el departamento de Putumayo se han registrado 330 casos de violencia sexual, por lo que las autoridades piden mayor atención. La gobernación del departamento del Putumayo, si bien es cierto, se siente muy sola dentro de todas estas esferas. Ante este panorama, senadoras de la Comisión de la Mujer piden mayores acciones para proteger a los menores de todo tipo de violencia. Ampliar las capacidades de atención que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para brindar atención oportuna y un debido restablecimiento de los derechos de los menores que han sido víctimas de trata. Una de las propuestas para atender a la niñez es articular acciones con todas las entidades para fortalecer las rutas de servicios que permitan su protección. Vamos a procurarlo con todas las entidades y vamos a mirar cómo entre todos podemos frenar este fenómeno y más bien proteger a los niños. Bogotá, Guaviare y Caldas son las zonas del país donde este año se han registrado los mayores casos de violencia sexual infantil. Los altos niveles de la represa El Cercado en La Guajira tienen encendidas todas las alertas. El embalse presenta más de un 90% de ocupación y si no se toman medidas con prontitud, la población ribereña y 7 municipios correrían grave peligro. Durante los últimos días la represa El Cercado reportó una ocupación del 99,53%, lo cual podría ocupar el rebosadero del embalse. De darse este fenómeno se puede producir una descarga de agua sin control en el río Ranchería que causaría inundaciones en la población ribereña. Desde el Congreso, senadores de la región se pronunciaron sobre esta problemática. A través de la Agencia de Desarrollo Rural se está dialogando con las comunidades aledañas, ribereñas, que de estos 6 municipios estar en alerta. Generar todas las condiciones, pero sobre todo estar con la precaución de que en cualquier momento se pueden presentar inundaciones. La alerta también se extiende a los municipios de Fonseca, Distracción, Hato Nuevo, Barrancas, Albania, Manaure y Río Hacha, los cuales se verían afectados si se desborda la represa, por lo cual desde el Congreso se piden medidas para que el gobierno nacional gire su mirada a las comunidades. Necesitamos que el gobierno nacional despliegue un plan de choque, de contingencia, que nos diga qué hacer, de atención también a las personas vulnerables con el fin de que evitemos una catástrofe que puede presentarse si esto no se hace de inmediato. La Agencia de Desarrollo Rural pidió a las autoridades locales y a la ciudadanía que tomen precauciones, además de acatar las recomendaciones, pues esperan que altos volúmenes de lluvia durante los próximos días puedan agudizar este problema. Esta semana, el Senado condecoró a la reconocida actriz Angely Moncayo, que ahora está dedicada a visibilizar el síndrome de Asia, una terrible enfermedad inflamatoria que se desarrolla por la presencia de objetos extraños en el cuerpo humano. El síndrome de Asia es una enfermedad que está afectando la salud de las mujeres que utilizan sustancias extrañas en su organismo y no atenderlo a tiempo puede debilitar el estado no solo físico sino emocional de las personas. Por eso expertos recomiendan atender a los síntomas. Dolor o debilidad muscular, inflamación de las articulaciones, sequedad de la boca,
fiebre, manifestaciones neurológicas, incluso pérdida de la memoria. La actriz Angeli Moncayo vivió en carne propia esta situación, por lo que desde hace 3 años viene adelantando acciones para visibilizar esta problemática y apoyar a las mujeres que la sufren. Porque ahorita ya tenemos el problema, lo importante es que podemos empezar a hacer con esta cantidad de mujeres, y yo creo que el primer punto es visibilizar para que la gente se dé cuenta que esto es una enfermedad como cualquier otra, que hay que tratarla, que el Ministerio de Salud, por ejemplo, se ponga al frente para ayudarnos a reconocer ASIA como enfermedad. Concientizar sobre este tema y brindar herramientas que permitan atender a las mujeres es una de las apuestas desde el Senado. Por eso se realizó un reconocimiento a la labor que viene realizando Angeli a través de su fundación ASIA Recovery. Es muy importante que revisemos desde el Congreso de la República la posibilidad de que el síndrome de ASIA en sus múltiples manifestaciones en cuanto a síntomas puedan ser tratados como política pública. Toda mujer que esté derivando de sus implantes mamarios pueda inicialmente a través de la ley tener un tratamiento adecuado. La propuesta desde el Senado es fortalecer los sistemas de información para identificar cuántas mujeres se han realizado implantes y cuántas presentan este síndrome. El aumento continuado del precio de la gasolina tiene en serios aprietos a los colombianos. Y si a esto le sumamos que en varias estaciones de servicio no venden la medida exacta, pues la situación ya se torna insoportable. Con el galón de gasolina en mano, un senador de la República comprobó el engaño. En un año el galón de gasolina ha subido su precio casi el doble de lo que estábamos acostumbrados a pagar. El bolsillo ya no aguanta más. Pero la insatisfacción se incrementa cuando transcurridos los kilómetros se da cuenta que compró galones, pero el dispensador, por arte de magia, no despachó a la medida oficial. Vamos a ver cuánto es la medida en esta estación de gasolina. Un senador se tomó la tarea de verificar esta denuncia. En algunos casos faltaba casi 200 mililitros, que esto equivale a cerca de 700 pesos. Es lo que viven día a día cada que toca tanquear el vehículo. Yo le colocaba 3 galones al carro, me andaba 120 kilómetros. Ahora le coloco los mismos 3 galones y me anda 65, 70 kilómetros. El otro problema es que en algunos sitios venden más barato, pero el octanaje es más bajo. Esto se traduce en que toca acelerar más y se consume más gasolina. Hay lugares en que no es la calidad de gasolina que uno esperaba. Y la cantidad menos, porque pues igualmente uno pide, digamos, 30, 40 mil pesos y le dan 35, 37 mil pesos de gasolina. Para ellos, esto ya raya en lo penal. Es un robo porque igualmente la calidad de la gasolina, uno compra una calidad buena de gasolina para tener buena calidad para la moto, pero no es lo que se está solicitando. La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de vigilar que las medidas se cumplan. Por eso hago un llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Congreso de la República, para que regulemos en favor de muchos ciudadanos. La medida en algunas varía mucho. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio realizamos labores de inspección, vigilancia y control de 32 reglamentos técnicos y verificamos los instrumentos de medición para garantizar que el usuario recibe la cantidad precisa que es ofrecida. Por eso piden desde el Senado que se intensifiquen los operativos e incluso que sean sorpresa para evitar que se adulteren los medidores de los dispensadores de gasolina, sancionar a los responsables y evitar que más colombianos resulten perjudicados. Hoy en Políticamente en Redes, las senadoras Sandra Ramírez y Paloma Valencia respondieron el trino presidencial sobre la situación de las EPS. Claudia Martínez nos cuenta. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego de la noticia que se conoció esta semana sobre el expresidente de Salubcop, Carlos Palacino, que fue condenado por segunda vez por las irregularidades que se presentaron mientras estuvo a cargo de esa desaparecida EPS, las senadoras Paloma Valencia y Sandra Ramírez reaccionaron a la opinión que el presidente Petro trinó en la red social X. El primer mandatario dijo que la inmensa mayoría de las EPS quebraron en esa época porque los recursos públicos se los llevaron a las empresas de los amigos y a sus bolsillos, y que aún así hay congresistas que se oponen a la reforma a la salud. A lo que la senadora Paloma Valencia le contestó que es increíble que el presidente se refiera así a todo un sector que ha trabajado para que tengamos el sistema de salud que muchos países latinoamericanos intentan copiar.
Pero esto no termina aquí, porque la senadora Sandra Ramírez le dijo a Valencia que el actual sistema de salud tiene fallas y que deben aceptar que debe haber una reforma a la salud. Otro de los temas de la semana fue la alerta del gobierno sobre el consumo de alcohol y drogas en jóvenes estudiantes. La senadora Karina Espinosa del Partido Liberal señaló que tenemos que cambiar la cultura ciudadana de violencia y droga en nuestro país a través de una reforma a la educación. Mientras que el senador Mauricio Gómez enfatizó que la lucha contra las drogas debe ser un tema prioritario y que el gobierno debe tomar acciones contundentes contra las bandas criminales. Y para el cierre les cuento que el presidente del Congreso, Iván Name, los invita a seguir viendo una serie de foros que se transmitirán a través del Facebook Live del Senado Colombia. En esta oportunidad pueden ver el foro que se llevó a cabo esta semana sobre la reforma pensional llamado Garanticemos el derecho de la fuerza laboral. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Esta semana el Congreso de la República exaltó la labor desempeñada por el acordeonero samario Javier Mata, coronado en mayo pasado como Rey Vallenato en Valledupar. El buen vallenato siempre será bien recibido. En cualquier parte de Colombia, el amor, las vivencias, la tragedia, el diario vivir es lo que ha generado que el vallenato se quede en el corazón de los colombianos. Toda la música vallenata, el honor de ser considerado patrimonio oral de la humanidad y que muy pocos se acuerdan de eso hace ya más de 10 años. Es este ritmo que se internacionalizó y que hoy hace que Colombia sea reconocida artísticamente y que pone a bailar a propios y extranjeros. Es por ello que el Congreso condecoró a su máximo representante, al rey de la leyenda vallenata, como el mejor acordeonero. Que vienen muchos más retos y que seguramente Dios y tu esfuerzo van a permitir obtenerlo para orgullecer a tu familia, a nuestro folclore y a todos los caribeños. El folclore es una manera de alejarse de los malos pasos, la música, la cultura, decirle a sus familiares que apoyen a sus hijos, que el vallenato es Colombia y que luchan por sus sueños. Un reconocimiento a uno de los reyes más jóvenes del folclore colombiano para el mundo. Bien, y con homenaje al vallenato nos vamos. Hasta aquí las noticias. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.